Buenas tardes. Vamos a dar hoy el tema número 6, subjetividad jurídica internacional del individuo. Esto es para cuarto año de Ciencias Políticas y para segundo año de Derecho, como hemos venido haciéndolo. Anteriormente vimos cómo el Estado del Vaticano, los beligerantes, las organizaciones internacionales tenían personalidad jurídica y eran sujetos de derecho internacional público, el Estado con capacidad casi limitada y los otros sujetos con capacidad limitada. Esa es la primera idea que se tiene sobre la subjetividad jurídica internacional y fue dada en la clase anterior. Decíamos y concluíamos que el que tenía mayor capacidad de gozo y de ejercicio, es decir, la medida de la aptitud para ser titular de deberes y derechos jurídicos internacionales, era el Estado, que los demás la tenían reducida, pero podían actuar en la vida internacional conforme al ámbito social, político, geopolítico y económico que pudiese moverse alrededor de esos sujetos internacionales. Llámese Soberana Orden de Malta, llámese el Estado del Vaticano, llámese la ONU, llámese la OEA, cualquiera de ellas, que dijimos que también eran sujetos internacionales. Hoy vamos a dar el tema número 6, que es subjetividad jurídica internacional del individuo. Ya no vamos a ver, ya están vistos esos sujetos internacionales, inclusive analizamos los beligerantes, las fuerzas revolucionarias, las fuerzas que controlaban el poder, que dijimos que también podían ser reconocidas y que a través, por medio del reconocimiento, podían ser sujetos de derecho internacional público, podían actuar en la vida internacional con capacidad reducida o restringida. Como les decía entonces, hoy vamos a ver al individuo, a la persona, al ser humano, como sujeto de derecho internacional público. Cómo el individuo adquiere personalidad jurídica, cómo el individuo es sujeto del derecho internacional público y cómo puede actuar, o sea, actuar en la vida internacional con deberes y derechos en la esfera de la comunidad socialmente organizada. Quiero decirles lo siguiente, durante mucho tiempo se movió la tesis y la teoría positivista. La teoría positivista basaba su idea en que solo los estados, solamente los estados, por tener territorio, población, ordenamiento jurídico y poder, tener esos tres elementos que la constituían como estado, tenían la capacidad de goce y ejercicio, es decir, la medida de la aptitud para ser titular de deberes y derechos jurídicos, tanto en la vida interna como en la vida internacional. Firmar tratados, acuerdos, pactos, lo que vimos en la clase anterior. Eso duró durante mucho tiempo y se dejó atrás otros sujetos internacionales, como la nación, los beligerantes, el individuo, el individuo se dejó a un lado y se siguió interpretando que solamente los estados eran los protagonistas de la historia por tener esos elementos y por tener esa capacidad y esa actitud para ser titular de deberes y derechos jurídicos, tanto internos, como les digo, como internacionales. Yo les he dicho a ustedes, esta teoría positivista, los positivistas la mantenían y la sostuvieron durante mucho tiempo y dejaron a un lado los sujetos internacionales. Cuando vimos el tema número 1, yo les di el concepto de derecho internacional público de Fermín Toro Jiménez, cuando decíamos que el Estado, que el derecho internacional público era un conjunto de normas y principios que regulaban la actividad internacional de distintos sujetos internacionales y mencionaba el Estado, la nación, los beligerantes, el Vaticano, la Soberana Orden de Malta, las ONG, las organizaciones, inclusive les dije a ustedes que también regulaba al individuo. Es decir, que ha habido una evolución en la concepción respecto al hombre, respecto a la persona, respecto al ser humano. Debo recordarles a ustedes, sobre todo a los futuros abogados, debo recordarles que durante la época romana, eso lo ven ustedes en primer año, estaban los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los esclavos eran la mayoría y los esclavos no podían accesar a ningún órgano dentro de la administración del Estado romano. Eran considerados como objetos o cosas que eran vendidos, permutados o cambiados al mejor postor en pública moneda. O sea, era una cosa que era vendible, una cosa de la cual disponía el Estado para sí. Eso duró y eso lo vieron ustedes en el derecho romano y en muchas partes del desarrollo de la humanidad. ¿Qué hechos han influido? ¿Qué elementos o circunstancias
han sido determinantes para cambiar esa filosofía, esa visión sobre el hombre y su papel rector en el derecho internacional? Muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la evolución de los derechos humanos. Sin duda alguna, la nueva concepción sobre los derechos humanos, la nueva visión sobre los derechos humanos. No se habla ya de primera, segunda y tercera generación, sino se habla de los derechos humanos de la persona. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al trabajo, derecho a la propiedad, a la asociación, a un régimen climático acorde para la supervivencia, es decir, a evitar la corrupción. Hay una filosofía global y universal sobre los derechos humanos, y esos derechos humanos van directamente al hombre, van directamente a la persona. Garantizan y los protegen las constituciones de las leyes de los estados, porque son personas, son seres humanos, son seres razonables y son seres pensantes, y esa filosofía, esa ideología y esa evolución de los derechos humanos ha permitido otro enfoque respecto al individuo. Ya el individuo no se va a ver como la cosa o la persona o el objeto que lo vieron muchas sociedades, que eran cosas, objetos. Ya el individuo es protagonista de la historia, es el epicentro de la historia, no solamente de la historia a través de los tiempos, sino la historia del derecho internacional y la evolución del derecho internacional. Entonces, esa nueva concepción sobre los derechos humanos que van apareciendo, que van naciendo, que se van dando, son necesarios para darle un nuevo enfoque al ser humano como ser pensante, ser racional y actuante en la vida internacional. ¿Y por qué digo yo eso? Porque dentro de la concepción de los derechos humanos están ya los derechos que le he nombrado: la vida, la libertad, el trabajo, la asociación, la propiedad privada, etc. Están también derechos intangibles, o sea que tú no los tocas, pero están en el hombre, están en la persona humana. Esos, por ejemplo, el derecho al nombre, al trato, a la fama, a la reputación. Esos son derechos intangibles que la sociedad, a través del constitucionalismo moderno y de las leyes modernas, deben garantizar y proteger todos esos derechos intangibles, tanto los tangibles como los intangibles, que de una u otra manera permitan el perfeccionamiento del ser humano dentro del derecho internacional, tanto el derecho interno interestatal como los derechos internacionales que puedan hacer para ser protegidos en un momento determinado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la evolución del cosmopolitismo humano, el intercambio, la transculturización, la ruptura de las fronteras, el espacio abierto de las fronteras, sobre todo en la Unión Europea, en los países europeos, se aperturaron las fronteras, se abrieron las fronteras. Eso le dio un cosmopolitismo humano, una transculturalización. Los sujetos fueron yendo de sociedad en sociedad, se fueron intercambiando creencias, concepciones, filosofías, modos, razas, culturas, tradiciones, que han permitido que evolucionen, a la par de eso, evolucionen los derechos humanos, y que los derechos humanos se vean patentizados, establecidos tanto en la Constitución como en las leyes de los estados, y el que aparezcan órganos internacionales que permitan que aparezcan órganos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Europea de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, que ya juzga al individuo, sanciona al individuo, castiga al individuo que comete delitos de lesa humanidad, de genocidio, de agresión o delitos contra los derechos humanos. En fin, ese cosmopolitismo, ese cambio, esa evolución, esa transculturalización también ha permitido que evolucione y que se entienda y se interprete que el individuo también forma un papel fundamental, un rol fundamental en la vida del derecho internacional público. Ya no solamente tiene deberes frente a la comunidad internacional y es responsable frente a la comunidad internacional, sino también tiene derechos frente a la comunidad internacional. Que tiene una legitimación pasiva, es decir, tiene deberes frente al derecho internacional, sí. Y que tiene una legitimación activa, tiene derechos frente al derecho internacional público, sí. Pero esos derechos y deberes que nacen del derecho interno y afloran en el derecho internacional por su evolución, porque el derecho internacional es cambiante, porque el derecho internacional es evolutivo, el derecho internacional público, como se le dije en las características del primer tema, el derecho internacional público no es un convidado de piedra, no es rígido,
es mutable, es cambiante, pues todas esas mutaciones, esos cambios han influenciado directamente en la nueva filosofía y en el nuevo enfoque, la concepción, como les digo, de que el hombre no es cosa, no es objeto del derecho internacional público, sino tiene la medida de la aptitud con P para ser titular de deberes y derechos jurídicos internacionales con una capacidad restringida. Y el nuevo modernismo, la globalización, la nueva visión del protagonismo del ser humano en la sociedad ha determinado sin duda alguna a que se le garanticen y se le protejan todos los derechos que pueden nacer, que han dado, y todos los derechos que pueden nacer respecto al hombre, a la persona, como ser razonable, como ser pensante, como ser que actúa en la vía internacional. Quedó atrás con estos prolegómenos, estos primeros pasos, con estos elementos que le he nombrado, quedó atrás la vieja concepción de que solamente los estados eran sujetos de derecho internacional público. Y yo les dije a ustedes en la primera clase las características. El derecho internacional público, dentro de una de las características, era eminentemente evolutivo y eminentemente dinámico, cambiante, modificable. No está ahí como les he dicho, con un convidado de piedra, no. Él va adaptándose a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y así se ha ido perfeccionando, y así la nueva y moderna concepción lo tiene. Y si vamos a la realidad, en las sociedades donde aparecen el derecho constitucional y la pirámide kelseniana, la constitución, las leyes ordinarias, leyes orgánicas, ordinarias, decretos, reglamentos, disposiciones, en la cúspide de ellas, en muchas de ese constitucionalismo moderno, aparecen los derechos humanos. Aparecen los derechos humanos, hay tratados, convenios, pactos, decretos, reglamentos sobre los derechos humanos, libros, revistas sobre los derechos humanos. Está en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, Comisión como le decía, de la ONU, la Comisión Europea de Derechos Humanos. Apareció para castigar y sancionar, como le dije, a la Corte Penal Internacional. Entonces, sí aparecen en el derecho internacional elementos fundamentales para entender e interpretar el rol o el papel que tiene el individuo dentro de la comunidad internacional. ¿Qué papel juega él dentro de la comunidad internacional? Y si vamos nosotros, por ejemplo, al campo del derecho interno, a nuestra constitución, a la pirámide kelseniana, al constitucionalismo, al constitucionalismo nuestro, a la vigente constitución, ustedes pueden analizar y revisar desde el artículo 19 al 32, desde el 19 al 32, pueden analizar los derechos humanos. Ahí la Constitución en el 19-20 habla de que los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, no pueden ser modificados, tienen que ser evolutivos, tienen que ser regulados, tienen que ser protegidos por el derecho interno. Y si vemos, por ejemplo, el artículo 23, que ya se lo mencioné anteriormente, el artículo 23 que habla de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, dice el artículo 23 de la Constitución, tiene un rango constitucional y priva en el orden interno y son de aplicación inmediata por los órganos jurisdiccionales del Estado. Eso es importante, importantísimo, que el derecho internacional entre el derecho interno y le diga, mira, aquí hay tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos y son más importantes que otros tratados, tienen rango constitucional, privan en el orden interno y los órganos jurisdiccionales, los órganos de administración de justicia le tienen que dar la importancia principal y fundamental que esos derechos humanos tienen. Eso es evolución en el campo del derecho internacional público. Y si usted ve el artículo 26, habla de la tutela efectiva que el Estado le debe al individuo. El individuo no puede estar desprotegido de la administración de justicia. Entonces se le garantiza al individuo una justicia transparente, idónea, no sesgada, no politizada. Entiende e interpreta el rol y el papel del individuo en la sociedad y lo ve como sujeto activo, proactivo de esa comunidad internacional. Y si vemos, por ejemplo, el artículo 31-32, creo que es el 31 de la Constitución Nacional, ahí está el derecho de petición. Al individuo se le permite, se le cede ese derecho de ir ante la comunidad internacional, de abogar ante la comunidad internacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU,
las ONG que analizan, entienden e interpretan los derechos humanos. El individuo tiene derecho a ir, a accesar al derecho internacional. Esos son órganos internacionales. ¿Y cuándo puede accesar? Cuando el derecho interno le niega el derecho a la justicia, le niega el derecho a ser juzgado transparentemente, le niega el derecho a una administración de justicia recta, transparente. Entonces, ¿qué le corresponde al individuo? Acudir, accesar ante los organismos internacionales que les he nombrado. ¿Para qué? Para que se le administre justicia. Eso no sucedía. Ese derecho de petición, de que yo pueda, Roberto Contreras, usted, alguno de ustedes puedan accesar cuando los órganos represivos u opresores del Estado le niegan la justicia, o lo maltratan, o actúan arbitrariamente, o son persecutorios por ideas políticas, por posiciones filosóficas o religiosas. Aparece entonces la norma constitucional frente al derecho internacional público. ¿Y qué le va a decir la norma constitucional? Tú eres sujeto del derecho internacional público. No se lo dice ahí, pero en forma indirecta, entre líneas se lee de que tú eres un sujeto activo y no un sujeto pasivo frente a la norma internacional. Ustedes pueden, repito, analizar, verlos y complementarlos y estudiarlos e interpretarlos, los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, que habla de los derechos humanos. Esa nueva visión está en la concepción nueva de la Constitución Nacional 1999. Esa concepción es nueva y eso es avance, eso es adaptar la norma constitucional a lo que dice el derecho internacional público, adaptar la pirámide kelseniana a la norma jurídica externa y decirle al derecho interno, el derecho internacional, decirle al derecho interno, hay tratados, convenios, pactos. Los estados firman tratados, convenios y pactos en materia económica, en materia política, en materia religiosa con la Santa Sede, en materia geopolítica, militar, etcétera, ecológica, pero le está diciendo el derecho internacional en materia de derechos humanos, como lo dice el artículo 23, hay que darle prioridad a esos derechos humanos porque el protagonista de la historia, ayer, hoy y siempre, será el hombre, la persona, el ser humano, el que tiene razón, que tiene pensamiento, que puede actuar, que puede emitir juicios. Esa persona es sujeto de derecho internacional público y no es una cosa, no es un objeto. En conclusión, ¿el individuo es un sujeto de derecho internacional público? La respuesta es sí. ¿Tiene capacidad de gozo y ejercicio? Sí, pero una capacidad de gozo y ejercicio restringida, limitada. Y el individuo también puede actuar en nombre y representación del Estado. Por ejemplo, cuando firma un tratado, cuando negocia un tratado, un plenipotenciario, cuando representa a un Estado en una embajada, en un consulado. Ustedes lo han visto, cuando lo representa ante el foro de la ONU, de la OEA, ante el Mercosur, ante el ALBA. Porque representa, actúa en nombre del Estado, pero cuando el individuo ya, la persona sin ningún cargo político, público, le es cercenado su posibilidad por el derecho interno y no le permite acceder a la justicia o se le deniega justicia, puede actuar frente a la esfera internacional y buscar los medios idóneos y fundamentales a efecto de que sus derechos fundamentales, la vida, la libertad, la propiedad, todos aquellos que se establecen en el derecho internacional tengan que ser protegidos y garantizados y que se le dé a la persona una vida digna dentro de la comunidad interna y dentro de la comunidad internacional. Por eso es que el individuo también es sujeto del derecho internacional público. Y entonces Fermín Toro Jiménez, como le decía, en su concepto del derecho internacional público, lo incluye al individuo con esa capacidad limitada, pero el individuo es actor hoy de la comunidad internacional, actor activo y pasivo, tiene deberes de cumplir, y si no cumple esos deberes, es sancionado por la Corte Penal Internacional, por delitos de lesa humanidad, de genocidio, de agresión, delitos de tortura, de persecución, arbitrariamente como actúan las fuerzas represivas o opresoras del Estado. ¿Y tiene legitimación activa? Sí, porque tiene el derecho de petitum, de petición, acudir a la esfera internacional, acudir a los organismos internacionales. Y esos organismos internacionales buscarán las fórmulas o las maneras de proteger y garantizar todos sus derechos humanos, todos, aquellos que de una u otra manera, a través de una solicitud o una demanda contra un Estado, puedan preservar la vida y la dignidad del ser humano. Esa es la conclusión sobre el tema número 6. Como ustedes lo pueden ver, es un tema corto, ahóndenlo ustedes, búsquenlo ustedes
el rol protagónico del individuo en la esfera internacional y por qué el individuo es sujeto activo y pasivo, no solamente pasivo, sino también sujeto activo y actúa dentro de la esfera del derecho internacional público con capacidad de goce y de ejercicio restringida. Concluyo, ese es el tema número 6. La próxima clase veremos la OEA, que les voy a mandar a hacer un trabajo sobre la OEA, ya veremos qué va a ser el trabajo, y les informaré sobre los pormenores del trabajo, un ensayo, porque el examen va a valer 15 puntos y un ensayo de 5 puntos, en total 20 puntos del primer parcial. Ya les explicaré a los alumnos de segundo año cuál es el ensayo a realizar y cómo se va a hacer, y ya les explicaré a los alumnos de cuarto año de ciencia política cómo va a ser ese ensayo. Pero repito, va a ser 15 puntos el examen y 5 puntos un ensayo. Cualquier cosa, por favor, me la hacen saber a través de esta vía. Muchas gracias.